Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la bendición que nos concede en compartir con ustedes en esta ocasión la lección 24, en la cual estaremos concentrados en la evangelización de los que sostienen otras creencias. Y vamos a concentrarnos en el libro de Hechos, el cual estará tocando este interesante tema, en la cual estaremos hablando de cómo nosotros podemos adentrarnos a aquellos que tienen filosofías y conceptos diferentes a la fe y cómo nosotros podemos llegar mediante la palabra del Señor para que ellos puedan entonces entender la verdad del Evangelio, no como una religión, sino como un proyecto de vida para transformación. Y es por eso que el pensamiento central señala que los que están confundidos en sus filosofías y creencias necesitan oír el verdadero mensaje de Dios. ¿Y por qué habla del concepto de filosofías y también de creencias? Porque son posturas de carácter humanista en la cual tratan de encontrar su propia verdad. Y a través de la escritura es donde se encuentra esa sintonía y coherencia de vida. Es por eso que el trabajo de la iglesia, en la cual Dios le ha encomendado de proclamar la palabra, es entonces presentar esa verdad, que constituye ser la palabra de Dios encarnada a través del Hijo Jesucristo, en la cual ha sido una realidad en la vida de aquellos que le reciben. Ahora, el texto de oro se encuentra en el versículo 30 del libro de Hechos, el capítulo 17, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este versículo estaremos enfatizando como parte de la lectura y estaremos dando su análisis inductivo para que cada uno de nosotros podamos entonces comprender qué es lo que el autor Lucas está tratando de transmitir a través de él mismo. Hay una serie de objetivos que queremos tomar en consideración mediante la lección que vamos a estar presentando, y es: vamos a alertar a los evangelizadores en cuanto a las ideologías de sus oyentes. Debemos de tener claro que todos nosotros constituimos ser en evangelizadores. Por lo tanto, nosotros de una forma tanto directa como indirecta vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, ya sea unos como parte del llamado directo del Espíritu Santo para la proclamación como vocación, y otros también como parte del testimonio en sus vidas para que otros vengan a la fe en Cristo. Por lo tanto, es importante que todos estemos informados en cuanto a esas ideas, en la cual hacen creer que constituyen ser la verdad para venir a conectarse con el Dios verdadero. Otros objetivos es tratar de que la clase sienta el enardecimiento que el apóstol Pablo sintió en Atenas. Y cuando hablamos de el enardecimiento, entiéndase esa motivación, ese anhelo, y es algo que el Espíritu Santo produce. Y más bien podemos también indicar que es ese avivar y esa inquietud constante de llevar esta palabra de salvación. Y como tercero, hacer énfasis que los milagros siguen a los
que creen. Pero prácticamente, en realidad, quería hacer una corrección en este énfasis, porque el énfasis en realidad quiere decir motivar la visita a lugares públicos para testificar a Cristo. Quiero entonces aclarar este error porque este objetivo corresponde a la lección 23. Y quiero volver a repetir, motivar la visita a lugares públicos para testificar a Jesucristo. Bien, vamos a entrar a la lectura que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 17. Y como todos sabemos, el libro de Hechos, más bien escrito por el evangelista Lucas, el historiador, y en la cual aquí vamos a ver cómo él hace el énfasis, y queremos resaltar que hay una serie de versículos de selección, y estos versículos vienen siendo del 16 al 20. Luego pasamos de el 22 al 23. Luego de ahí se salta al 28 hasta el 30. Por lo tanto, recomendamos que hagamos lectura total del capítulo 17 para tener un trasfondo claro de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el apóstol, o mejor dicho, el evangelista Lucas, en este caso, sí, apóstol, quiere entonces traernos a colación en su relato. Bien, comenzamos a hacer lectura cuando dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ahí pasa al versículo 28, donde dice, porque en él vivimos y en él nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. Porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quería hacer un señalamiento en el versículo 16 de la lectura, porque habla y dice, o mejor dicho, el versículo 17, donde dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Cuando habla de piadosos, está hablando de aquellos que no eran judíos, pero creían en el Dios de los judíos y prácticamente
eran considerados en ese término piadosos, porque abrazaban las creencias de los judíos, por lo tanto son llamados de esa manera. Bien, hay una serie de aspectos que queremos tomar en consideración y es por lo menos dos que tienen una serie de subtemas. Número uno, el primero es qué siente el cristiano al ver a un pueblo confundido. Y esto lo vamos a tener en énfasis entre los versículos 16 hasta el 20. Y vamos a ver cómo el espíritu se enardece al ver la idolatría y la confusión de la gente. Y vamos a ver cómo sentirse impulsado a buscar estas personas y hablarles de Cristo y cómo aceptar el desafío de contestar las preguntas de estas personas que oyen el Evangelio de Salvación. El segundo aspecto es qué tipo de mensaje puede impactar a los de creencias falsas. Y ahí es donde vamos a estar concentrados desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Y es donde vamos a estar hablando de la formación o de la información, mejor dicho, que ilustra lo desconocido con cosas comunes, y vamos a estar hablando de un planteamiento claro y correcto acerca de Dios y de su obra, y vamos a estar también señalando el llamado poderoso al arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento es un tornarse del camino incorrecto hacia la ruta correcta y a la aceptación de Cristo. Bien, tenemos que señalar que el apóstol Pablo, el incansable predicador del Evangelio, que ya había pasado encendiendo la chispa de la fe cristiana por muchos lugares del Imperio Romano, llega en esta ocasión a Atenas, y era una ciudad convulsionada, una ciudad materialista, supersticiosa, también era una ciudad mística durante su trayectoria, y vemos que en este segundo viaje misionero hay mucho que aprender de las tácticas y luchas y triunfos de este evangelizador, el apóstol Pablo, y vamos a ver aquí en Atenas y la sensibilidad de su corazón ante la idolatría y la confusión de la gente, y su dominio que tenía el apóstol Pablo de las Escrituras, unido con su capacidad intelectual que le permitió entonces impactar aún a los más intrigantes, y también su cuidadosa observación de todo detalle que pudiera servirle como punto de contacto en la presentación de su mensaje y sobre la dependencia del Espíritu Santo para la presentación de Cristo ante este pueblo que era en realidad testarudo, agresivo, y también residentes judíos en esta ciudad que también vivían en ese lugar. Ahora, como habíamos preguntado, ¿qué siente el cristiano al ver a un pueblo confundido? Pues fíjese, habíamos mencionado el lugar, Atenas, y cuando se habla de Atenas, se habla de el nombre de Atenea, ¿no? De esta diosa de la sabiduría, de las artes, de las ciencias, la industria, de la mitología griega. Atenea era la hija de Zeus. Los romanos le llamaban a Atenea, le llamaban Minerva. Entonces, cuando se habla también de los epicúreos,
los epicúreos era una escuela de filosofía que estaba fundada en Atenas en el año 300 antes de Cristo por el filósofo Epicurio, cuyas ideas básicas eran el empirismo, o también conocido como el materialismo, y el hedonismo, que era la creencia del placer, que es el sumo bien del ser humano o del hombre. Estaban también los estoicos, que estos eran seguidores de un filósofo conocido como Zenón, y el término esto de estoico provino de la palabra griega conocida como estoa, proviene de la palabra que significa pórtico, que en esta escuela es un edificio que hay en Atenas. Entonces los estoicos eran personas que sostenían ideas de un hombre conocido como Heráclito, de Platón y Aristóteles, que sus puntos básicos eran la ética, eran el panteísmo, y ellos veían a Dios como el alma del mundo, y su ideal era el hombre sabio que vive conforme a la naturaleza, que domina las pasiones y que soporta el sufrimiento. Entonces, usted va a notar en el versículo 16 cómo el espíritu se enardece, se motiva a ver la idolatría y la confusión en la gente. Es por eso que Pablo había pasado algunos meses en las regiones del norte de Macedonia y había evangelizado las áreas de Filipo, Tesalónica, Berea, y en estos lugares se había enfrentado a lo que se llama la oposición de los judíos, y en Berea se desató lo que se llama una fiera persecución contra el, el apóstol, que obligó a los hermanos a enviar a un grupo de rescate para que llevara al apóstol de manera urgente a Atenas. Y obviamente lo mandaron de vía marítima. Entonces ahí llegó a este apóstol. Entonces, al llegar a la ciudad, era parte del propósito de Dios. Entonces aquí en Atenas formaba parte de un trío de ciudades universitarias del mundo mediterráneo. Estaba lo que se llamaba Sicilia y Alejandría. Entonces, por eso nosotros creemos que Pablo, que fue un estudiante de Tarso, sabía mucho acerca de Atenas y de los filósofos y de los monumentos de Partenón y de sus múltiples dioses. Entonces, Pablo, mientras andaba por las calles de esta ciudad cosmopolita, se dio cuenta de que a pesar de tanta cultura, el pueblo entero estaba hundido en la ignorancia acerca del Dios de Israel. Entonces, la existencia y la adoración de tantos ídolos era una de la evidencia de que los atenienses no conocían al Dios verdadero. Es por eso que entonces dice la escritura que su espíritu se enardecía, eh, y había un sentido de motivación, pero a la misma vez había un estado de irritación. Y esto nos hace ver que esto mismo lo experimentó el profeta Elías ante los profetas de Baal, cuando volcó la mesa de las negociaciones en el templo, cuando le vino como un celo divino que no lo dejaba estar tranquilo. Ahora, este tipo de enardecimiento
Y yo mencioné que era una especie de motivación, pero no, es una motivación con carácter para llevar la palabra en contra de falsas filosofías. Entonces, es por eso que se preguntan si nosotros hemos sentido que si nuestro espíritu nos enardece cuando vamos por algún lugar y vemos, como diríamos nosotros, perdición, ignorancia, de manera servil, en que la gente se entrega en adorar ídolos, buscar ayuda en los espíritus y altimañas de error. Y lo que el mundo necesita son cristianos que sientan el espíritu enardecido, o lo que también podríamos decir exasperado, de tal modo que salgan y hablen de Cristo a todo aquel que los escuche. Es por eso que vemos que él sentía ir hacia ellos y buscarlos para hablarles de Cristo. Por eso que evangelizó a los que sentían doctrinas diferentes, como habla el versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas que cada día con los que concurrían. Entonces los judíos seguían inmersos en los postulados de la ley con una como si nada hubiese sucedido. Entonces la encarnación de Cristo, su vida y ministerio, su muerte de redención, su gloria y resurrección, la comisión mundial de predicar el evangelio y las maravillas y señales que estaban alborotando al mundo, nada significaban para estos judaizantes porque estaban abrazados con la ley. Entonces, por el contrario, veían con recelo y malicia el avance del evangelio de Cristo y hacían todo lo posible por acallar a cualquiera que hablara de ello. Entonces, los piadosos eran los que mencionamos, eran aquellos prosélitos convertidos al judaísmo que para los efectos de la salvación eran iguales o peores que los maestros. Entonces, ¿qué sucede? El evangelio, a los que no sabían lo que creían, Pablo dedicaba tiempo para hablarles de Cristo. Por eso que en las plazas, cada día que concurrían, como dice el pasaje, normalmente concurren a las plazas los que no tienen una religión seria ni están sometidos a un sistema organizado de enseñanza, vienen más bien para divertirse, vienen para entretenerse y realizar actividades religiosas de cualquier naturaleza. Entonces, esto no estaban interesados en las cosas serias ni tenían preguntas concretas. Y muchos de ellos acostumbraban a decir que todas las religiones eran, para ellos eran buenas y todas tenían el camino que conducían a Dios. Entonces, aquí estamos viendo lo que comúnmente ocurre en estos tiempos actuales. Entonces, ahí vemos cómo el apóstol Pablo también le habló a los epicúreos. Entonces, Epicuro, como eh, habíamos señalado, había fundado la escuela en el año 306 a.C. y los epicúreos defendían esa tesis hedonista de la búsqueda del placer como el fin supremo de la vida. Entonces, si su ideal era la paz del alma, en la cual radicaba en la felicidad mediante la ponderación del gozo. Entonces, el materialismo existencialista lo hacían olvidándose de la eternidad. Entonces, aquí es donde vemos cómo el apóstol Pablo, Dios le manda que les hable del
arrepentimiento, pues era necesario para ellos ser librados del juicio. Y es por eso que el evangelio le fue llevado también a ellos y también le fue llevado a los estoicos. Entonces, en los estoicos, la escuela griega había sido fundada por Zenón en el año 108 a.C. y le llamaban estoicos porque la escuela fue establecida en Estoa, en el pórtico de Atenas. Y como sabemos, los estoicos sostenían ideas de Heráclito, también de Platón y Aristóteles. Y los puntos básicos eran la ética y el panteísmo, y veían a Dios como el alma del mundo. O sea, todo era Dios. Entonces su ideal era el hombre sabio que vive conforme a la naturaleza, domina las pasiones, soportan el sufrimiento. Entonces, y eran ellos totalmente contrario a los epicúreos, que defendían el placer humano con fin supremo de la vida, y los estoicos abogaban por una vida ética y una vida austera. Entonces, los resultados inmediatos de la evangelización de los atenienses por Pablo no fueron de manera halagadora, y es por eso que algunos se burlaban del apóstol. Unos decían, ¿qué estará queriendo decir este palabrero? Es por eso que los atenienses designaban con esta despectiva palabra a uno que recogía fragmentos de información y los usaba para formar discursos por la calle pidiendo cambio alguno como ofrendas para poder sobrevivir. Entonces, así menospreciaban los incrédulos el mensaje de Dios. Varios malinterpretaban y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, también le llamaban de esa forma, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces el apóstol habló de la resurrección y les quería presentar la alternativa absoluta en medio de estas filosofías que ellos habían abrazado. Y es importante ver cómo este anhelo que había surgido en el espíritu del apóstol Pablo lo lleva entonces a llevar la palabra de verdad para que esta palabra pudiera entonces calar en la mente de él. Es por eso que la pregunta, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Entonces le pareció a Pablo la oportunidad para exponer el mensaje de manera pública. Entonces, y ahí vemos que es la llegada para que entonces pudiera transmitir el mensaje de salvación. Entonces podemos notar que esta verdad, que a su llegada fue prematura y de emergencia para escapar de la persecución que le había pasado en Berea, ahora había que aprovechar la oportunidad que Dios le había dado para anunciar el evangelio ahora en este lugar en Atenas. Ahora, los atenienses se habían llenado de mucha curiosidad y querían salir de dudas. Entonces, por eso es que la frase, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces usted va a notar que las motivaciones de esta gente no eran las mejores, y eso echa de ver la información que el historiador Lucas encierra en un paréntesis: ¿por qué todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa interesaban sino en decir o en oír algo nuevo? Entonces, este tipo de gente se describe en las advertencias que el mismo apóstol le diera a Timoteo en su carta.
cuando le dice que iban a venir tiempos cuando sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero como mensajero fiel de Cristo, Pablo tenía que entonces satisfacer el deseo de oír lo que él tuviera que decirle. Y es probable que nosotros también nos encontremos con personas así y quizás pensemos que es una pérdida de tiempo darles el mensaje de salvación. Sin embargo, no toda la semilla cae junto al camino y sobre la piedra o junto a los espinos. Una parte va a caer en buena tierra y tenemos que tener eso claro. Y va a dar fruto abundante para la gloria del Señor. Por lo tanto, es importante que aprovechemos con sabiduría esa oportunidad que Dios nos brinda. Ahora bien, la expresión que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 22, cuando dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces usted va a notar aquí, se debe traducir esa expresión que se refiere más bien a altamente supersticiosos. Entonces, en esta forma, utiliza para adentrarse, para poder conectarse con su audiencia. Entonces, cuando utiliza el término varones atenienses, con ese saludo se presenta como un orador político. Y eso lo hacía también Demóstenes. Siempre hablaba a los sabios y siempre hablaba en la colina de Marte, donde se reunían los 31 jueces en arcontes para escuchar las audiencias importantes de Atenas. Y Pablo sabía que era conveniente hacer el uso de la formalidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo utiliza aquí, una formalidad, pero sin comprometer la seriedad y fuerza del mensaje. En otras palabras, él se ubicó al protocolo del lugar para captar la atención. Entonces, la identificación de sus oyentes era entonces al llamarle religiosos. Y aún en el caso que se entendiera como supersticiosos, como indica algunas versiones, los atenienses, era una expresión muy familiar para ellos. Entonces Pablo quería dejarles saber cómo estaban ellos ubicados en su proceder intelectual, porque estaban hundidos en la idolatría, en la superstición y en filosofías de hombres. Entonces, nadie puede negar que ya sea un sermón o una clase o una conversación, las ilustraciones desempeñan un papel significante. Entonces, usted puede notar que el mismo Jesús usó siempre ilustraciones tomadas de la vida cotidiana para poder conectar con sus oyentes y no desviar la intención de estos. Por eso es que usted va a notar que en el versículo 23, cuando dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Pues para muchos de nosotros, 500 años antes de que el apóstol Pablo llegara ahí, había ocurrido eh, lo que llamamos nosotros una epidemia en donde la gente se estaba muriendo.
y empezaron a invocar a todos los dioses y ninguno de los dioses respondía ante el clamor de los sacerdotes. ¿Y qué sucede? La gente seguía muriéndose de la epidemia. Eso era como decir, si aquí hemos experimentado el COVID-19, aquello podría haber sido el COVID-1. Y en aquel momento la situación era tan tétrica y no se llamaba epidemia, sino más bien era como una peste. Había un sacerdote cuyo nombre era Efemérides y dijo que él conocía una religión de misterio que ellos llevaban a cabo holocausto. Y él dijo que fueran al Valle de Marte y pusieran unas ovejas a pastar y donde las ovejas se echaran, allí pusieran o montaran unos holocaustos. Y la historia cuenta que 12 ovejas se echaron y levantaron 12 holocaustos y ocurrió un milagro. El detalle de todo esto es que cuando ellos fueron a buscar a los dioses que ellos tenían, no encontraron que ninguno de sus dioses había hecho el milagro. Y para no ofender al Dios que había hecho el milagro, hicieron una lápida con una inscripción poniéndole al Dios no conocido para no ofenderlo. Y es por eso que usted va a notar que cuando el apóstol Pablo llega, Pablo sabía de lo que había pasado hacía 500 años atrás y les quería anunciar que el Dios que había hecho ese milagro, que se llamaba Dios no conocido, era el Verbo encarnado en Cristo Jesús, que él venía a anunciarles que había hecho esa obra de milagro en medio de aquella peste que ellos vivieron hacía 500 años. Y es por eso que ahí es donde surge esta frase al Dios no conocido. Entonces, este factor fue el punto de contacto, el punto de partida para el discurso de la evangelización. Entonces, siempre tenemos que buscar lo que se llaman los elementos conocidos para la audiencia y es importante que tomemos cuenta las ideas que van a ayudar a la comprensión que queremos que la audiencia entienda. Entonces tenemos que ver el enlace, la transferencia de la idea y habiendo hablado de algo que era muy de ellos, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Procedió a transferir la idea de Dios verdadero al que, como dice ellos, al que vosotros adoráis, de manera que sin ofenderlo ni menospreciar lo que ellos tenían por muy valioso, su amor a la religión o superstición, les empezó a abrir los ojos a lo inútil y falso de la idolatría. Pero ese Dios no conocido era un Dios verdadero. No habló mal de los millares de dioses atenienses, sino que exaltó maravillosamente lo que significaba creer en un Dios que para muchos era desconocido, pero que todos pueden conocer. Y ahí es donde Dios permite que el apóstol Pablo se adentre para
entonces hablarle a la comunidad ateniense. Entonces, otro aspecto importante es que el Dios creador de todo lo que existe, lo vemos en el versículo 24, que sin entrar en discusiones acerca del Pablo presenta el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Si no me equivoco, el versículo no aparece en la lectura, pero como habíamos señalado, recomendamos que se haga. Pablo presenta que el Dios que hizo todas las cosas, los griegos estaban acostumbrados a hablar de muchos dioses y de los semidioses, unos buenos y otros dioses malos. Entonces, cada dios había creado según la mitología distintas cosas y muchas veces estos se enfrentaban en guerras. Estos se enfrentaban en situaciones, se destruían unos a otros. Ahora escuchaban acerca de un solo Dios, creador de todas las cosas, creador del cielo y la tierra. Entonces, Dios no habita en templos materiales. Entonces, aún en el sistema del Antiguo Testamento, los creyentes sabían que en el tabernáculo, el templo y el arca del pacto eran lugares donde Dios se manifestaba al pueblo, pero su morada permanente es el cielo, desde donde se manifiesta de manera omnipresente y omnipotente. Siendo así nuestro Dios, no se necesita para hacer nada que el hombre le pueda brindar. Entonces, Dios creó iguales a todos los seres humanos. Es por eso que en el versículo 26, que aunque no lo leímos en el versículo, se puede ver en análisis de estudio que Pablo se acerca de manera a los estoicos cuando a la unidad del género humano, estos filósofos proponían una fuerza de carácter panteísta y creían en un Dios que es el alma del universo. Entonces, Pablo les predica a un Dios que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, Dios no es parte del universo, sino un creador y dueño. Entonces, que ese Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la vida humana. Entonces, también hizo énfasis de que Dios puede ser hallado y conocido. Los hombres pueden buscar a Dios. Entonces, aún si para ellos tienen que palpar como lo hacen los ciegos, vemos como el apóstol no es, sugiere lo que se llama, o se utiliza más bien el término corporeidad en un Dios que se manifiesta. Entonces, para asegurar a aquellos oyentes que hasta un ciego puede encontrar a Dios. Entonces, Dios nos hizo a los humanos como seres dependientes. Entonces, no es cierto lo que enseñan los evolucionistas ni los materialistas. El hombre depende de Dios para todo, aunque no lo quiera admitir. Por eso es que dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. El hombre debe reconocer que no es nada sin Dios. Por eso es que el versículo 28 enseña que la naturaleza humana sea una emanación de Dios. Es por eso que el apóstol usa el pensamiento griego, linaje suyo somos, para indicar que
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:27. Entonces, Dios no es un ídolo. Es por eso que muchos filósofos habían luchado para combatir el politeísmo. Entonces, Sócrates murió envenenado bajo la acusación del ateísmo, pero realmente lo que había hecho era criticar la idolatría, aunque no poseía la revelación divina que los profetas ya habían recibido. Pablo lanza un desafío a los supersticiosos e idólatras atenienses, cuyo estilo de vida había enardecido su espíritu desde su llegada a Atenas. Entonces, él lo que hace es que los insta a no pensar que Dios es semejante a ningún ídolo de metal, piedra o madera, ni puede ser dibujado por el arte y la imaginación de los hombres. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Entre los versículos 30 en adelante, usted va a ver que el punto culminante del mensaje evangélico es un llamado al arrepentimiento, a la fe en Cristo, para perdón de pecados y la obtención de la vida eterna. Es por eso que podemos ver cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, su sermón en Pentecostés, 3,000 personas aceptaron a Cristo. El sermón de allá en el pórtico de Salomón, y vemos también cómo concluyó Pablo su predicación en la colina de Marte, y entre ellos, como se dice, que Dionisio, el Areopágita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que ver que la palabra del Evangelio confronta para salvación. Entonces, y tenemos que terminar nosotros cualquier sermón o cualquier plática que debemos en nuestra misión de evangelizar a los que sostienen otras creencias, ya sean religiosos, sean ateos, filósofos o ignorantes, materialistas o sean supersticiosos. Y decía Eusebio, el historiador cristiano, decía que Dionisio, el areopagista, dijo que vino a ser lo que se llama el primer pastor de la iglesia de Atenas. Y esto quiere decir que el sermón del Areópago produjo frutos. Entonces, haga el llamamiento. Muchos quizás los menosprecien, pero otros lo van a aceptar. O sea, lo que el apóstol Pablo hizo en el Areópago trajo como consecuencia que Dionisio se convirtiera en el pastor de ese lugar con el transcurso del tiempo. Entonces, nuestro mundo está lleno de creencias, teorías, filosofías, supersticiones, y esto abunda en todo lugar. Las religiones de la nueva era, en un surgimiento del espiritismo, los que comercian por televisión con prácticas psíquicas y hechiceras de las culturas africanas, orientales, nativas. Entonces también existen diversidad de creencias religiosas y otras menos bíblicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para dar a la gente que sostiene tales ideas el mensaje de Jesucristo. Y tenemos que tomar, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo hizo, hoy tomarlo, porque el mismo Jesús que comisionó a los apóstoles también comisionó a la iglesia para rescatar de la confusión a todos aquellos
que necesitan el mensaje de salvación. Y es importante también tener claro que hay una serie de preguntas. ¿Cómo nosotros podemos describir la condición espiritual de Atenas? Pues la ciudad estaba convulsionada, era materialista, era supersticiosa y era mística. Durante el ¿qué viaje misionero llegó Pablo a Atenas? El segundo viaje misionero después de recorrer las regiones del norte de Macedonia. ¿Qué era lo más que le interesaba a los habitantes de Atenas? Según el versículo 21. Dice que los atenienses y a sus extranjeros residentes allí en ninguna y otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mencionar algunas de las características que hicieron a Pablo un gran evangelizador. Pues fíjese, sensibilidad del corazón, conocimiento de la gente, dominio de las escrituras, preparación intelectual, su cuidadosa observación en la presentación del mensaje, su dependencia del Espíritu Santo sobre todo. ¿Y cuál debe ser el punto culminante de todo mensaje evangélico? Debe ser un llamado poderoso al arrepentimiento, la fe en Cristo para perdón de pecados y obtención de vida eterna. Esperamos que este resumen pueda ayudarles a ustedes para preparar su clase y poder ser de edificación y ayuda en sus respectivas congregaciones. Bendiciones a todos.